Muy buenas tardes, Pedro Vaca Villarreal, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros. Vamos a estar conversando acerca de los desafíos que tenés por delante a partir de ahora de tu nuevo rol. Muchas gracias, muy buenas tardes, Vanina, no, encantado de vernos de nuevo y sí, un reto tremendo que apenas empieza. Bueno, vamos a hablar de eso, del que apenas empieza y además en el contexto en el que empieza. Pero bueno, quizás tiene que ver un poco la primera pregunta acerca de algo, entiendo que personal, pero también profesional. ¿Cuál fue la motivación, digamos, que te llevó a postularte a este rol? Bueno, yo prácticamente toda mi vida profesional se la dedicaba a la libertad de prensa, ¿no? En un país que tiene diría yo, como la mezcla de todos los factores de censura juntos y, y a distintas escalas. Y la verdad es que esto a uno yo creo que se le convierte en un apostolado, ¿no? Como usuario del sistema interamericano, pues me di cuenta de primera mano que lo que se hacía desde esa oficina y desde la Relatoría de Libertad de Expresión puede tener un impacto tremendo en la vida de personas y periodistas. Yo usé o he usado durante muchísimos años estándares del sistema interamericano para aplicarlos o por lo menos promover su aplicación en Colombia particularmente, aunque también a través de distintas redes de libertad de expresión en otros países de la región. Y sin duda creo que también hay como una suerte de llamamiento en el momento, ¿no? Es decir, yo creo que después de casi 10 años de servicio a la libertad de prensa en Colombia ininterrumpidos, habiendo tenido el privilegio digamos, generoso por parte de la Fundación para la Libertad de Prensa de liderar la organización, convencido de que a pesar de las dificultades se logró contribuir de manera decidida y avanzar en ciertos sentidos en la agenda, por lo menos tener instituciones fuertes para atender los desafíos de aquí en adelante y yo creo que es una oficina clave. O sea, creo que es una oficina que si es proactiva y si trata de leer los temas y si facilita conversaciones y si está disponible para las personas que sufren censuras en el continente, puede tener una proyección transformadora, pero también si quien llegara ahí estuviese en una actitud pasiva, si no se tuviera, digamos, como la actitud de leer el contexto y lo que implica o sea, lo que hagamos en los próximos 3 años, que coincide con el mandato, va a tener un impacto tremendo en las generaciones futuras en términos de libertad de expresión. Entonces, creo que no eran tiempos para la pasividad. Afortunadamente, en el proceso de selección vimos grandes candidatos y candidatas. Luego ya había una fase del proceso donde yo estaba tranquilo por eso, es decir, no iba a llegar una persona pasiva y pues ya que tengo yo, digamos, este mandato y la confianza de los y las comisionadas, pues con todo el ánimo, con toda la responsabilidad y sobre todo con todo el compromiso, porque creo que el venir de donde vengo me hace refrendar doblemente el compromiso con la libertad de expresión. Bueno, acababas de mencionar entonces a la FLIP, parte de tu trabajo, por supuesto, anterior y de tu carrera profesional, y además te menciono los cargos directivos que has tenido en IFEX. ¿Crees que estos roles previos te han preparado para este nuevo trabajo en la relatoría? Sin duda, y arrancaría por la FLIP. La FLIP es una organización local, digamos, con un mandato local, pero que es de cierta manera sui generis porque a la par que es independiente y denuncia agresiones y puede de cierta manera confrontar a las autoridades cuando la situación lo amerita, también tiene una actitud colaborativa en muchos sentidos y creo que eso es algo eso es una bisagra que tiene que tener el cargo de la Relatoría Especial y es no solo estar disponible frente a las agresiones, digamos, frente a combatir la impunidad de crímenes contra la prensa, sino también, porque al final la libertad de expresión es un derecho que tienen que garantizar los estados, estar disponible para contribuir a que los estados mejoren. Entonces creo que esto es un rol para el cual me siento, digamos, con experiencia. Y el segundo, que tiene que ver más como con las redes de libertad de expresión en la región y a nivel global, es que algo que yo creo que no se conoce mucho, a menos que uno haga parte de esa comunidad, es que es una comunidad muy fraterna, ¿no? Y es una comunidad en la cual los distintos encuentros, las distintas discusiones le dan a uno un sentido de región, hacen tener una perspectiva un poco más grande y redes como IFEX facilitan tener una mirada un poco más amplia, incluso advertir
de patrones comunes o problemas que se vienen o iniciativas que funcionaron en algunos países que pueden ser emuladas. Y creo que eso al final genera una comunidad tremendamente fraterna y tremendamente comprometida con la libertad de expresión en el continente. Si en la región no hay más censura, estoy muy seguro que es porque esa comunidad existe. Ya empezás un poco también a mencionar estos aspectos que tienen que ver con la mirada regional, una mirada más amplia y especialmente nuestra región, bueno, presenta enormes desafíos y enormes particularidades, ¿no? Si bien, por supuesto, estamos hablando de un hilo conductor que tiene que ver con la libertad de expresión, la misma región tiene, digamos, aspectos específicos que hay que tratar, que obviamente van desde la violencia extrema contra periodistas y activistas de la libertad de expresión, aspectos más de persecución si se quiere, legal o judicial, que, ¿no? que pueden solapar de alguna manera, o intentan solapar de alguna manera este acoso. Tenemos también aspectos de derechos digitales que atender, brechas digitales. Entonces, hay mucho trabajo y hay muchos aspectos. Contanos un poco cuál es tu agenda, cuáles son tus prioridades a partir de, digamos, de asumir este nuevo cargo. Lo primero es, llego a un lugar en el cual ha pasado, o por el cual ha pasado gente fantástica, ¿no? Y eso es bueno porque el relator saliente, la relatora y los relatores anteriores han hecho un progresivo fortalecimiento de la oficina. Hay estándares para muchos de los temas que has mencionado, Vanina: violencia contra periodistas, el acoso judicial, temas de pauta oficial, temas de derechos digitales. Creo que al menos, digamos, por lo menos en los temas de violencia e impunidad, que parecen ser aquellos en los cuales son parte central de la agenda, pero hay que decir francamente que se ha avanzado poco a nivel de revertir tendencias. Y esto es algo que también han planteado los anteriores relatores como una gran frustración. Tenemos y podemos recitar muchos estándares de libertad de expresión con relación a la prohibición de violencia, pero no podemos contar muchos ejemplos de países y estados que hayan superado fenómenos de violencia extrema, y creo que eso es sin duda un elemento central del mandato. Ahora, también hay estándares por desarrollar, ¿no? También hay estándares por desarrollar, y yo creo que estaría básicamente como en dos ángulos, porque además estos temas se cruzan, ¿sí? El Claro. primero tiene que ver con la exclusión. Somos una región profundamente excluyente, con población afro, con población LGBT, con las mujeres. Digamos, hay una serie de patrones culturales de discriminación, porque creo que hay que usar esa palabra, que también se cruzan con la libertad de expresión. Entonces, en la medida en la que hay discriminación, las voces discriminadas o los sectores sociales excluidos tienen más obstáculos para plantear sus opiniones, sus puntos de vista en el debate público, y creo que eso es algo que además el continente está gritándolo en las calles. Vamos a ir puntualizando en algunos de estos aspectos porque quizás son como los que, digamos, es interesante explorar algunas cuestiones específicas. Si mencionabas, por ejemplo, bueno, hablamos de grupos vulnerables, la comunidad LGTBI o la comunidad afro, que ahora, por ejemplo, sobre todo en el continente, digamos, en la zona norte de nuestro continente, en Estados Unidos específicamente, estamos visibilizando mayormente esta problemática, y no me quiero olvidar tampoco de las comunidades indígenas, las comunidades rurales también, que sobre todo en Centroamérica, también en lo que es Colombia y los países andinos, digamos, también está muy solapada su voz. ¿Podés contarnos específicamente qué estrategias crees que se pueden empezar a implementar, más allá de lo que ya se viene realizando, para acompañar a esas comunidades y dar visibilidad y acompañar a disminuir la violencia, no solamente en el marco de protestas obviamente tradicionales, que en el marco en este momento de la pandemia quizás no se pueden realizar, pero sí en lo que es comunidades digitales? Yo creo que hay como tres líneas en paralelo. Ojalá, y digamos, este es un punto difícil para comprometerse públicamente, porque todo esto depende de que la oficina tenga capacidad para implementar estas ideas. Entonces me gustaría que se leyera desde ahí, ¿no? Ojalá podamos hacerlo, porque también hay un trabajo de mover la oficina. Pero yo diría que son tres líneas de trabajo en paralelo, ¿sí? La primera, yo creo que hay que asegurar, en la medida de lo posible, que los estados reconozcan unos fenómenos de discriminación. Y esto es importante porque hay sectores y, digamos, liderazgos públicos que niegan algunas de estas discriminaciones.
Entonces creo que el hecho de, no es solo de que exista el estándar y se reconozca el estándar y los estados lo firmen, sino que las autoridades reconozcan que dentro de sus estados hay fenómenos de discriminación. Y esto creo que, o sea, parece ser simple voluntad política, pero creo que hay varios países en los cuales puede ser especialmente sensible o puede obviarse el reconocimiento de que Sí, existe en un algunos fenómeno de casos hasta discriminación. por una mirada cultural, social, naturalizando algunos de estos aspectos. También, no quiero olvidarme de mencionar también la violencia contra las mujeres, ¿no? Naturalizando quizás el acoso en redes sociales o el hostigamiento en redes sociales como algo naturalizado, ¿no? O abordándolo como algo tan complejo que paraliza, ¿no? Que también pasa, ¿no? Pero lo que quiero decir es como hay unos liderazgos públicos, unas autoridades, unos representantes de los estados que creo que están llamados a reconocer, si los tienen, que yo diría que todos los tienen, fenómenos de discriminación, exclusión frente a distintos grupos poblacionales que tú los has descrito muy bien. ¿Sí? Lo segundo es creo que hay una suerte de status quo, ¿sí? Hay actores ya establecidos, hay voces que ya suenan, ¿no? Creo que el ejemplo más claro puede ser los medios de comunicación tradicionales. Ellos ya están, ya tienen voz. ¿Sí? Creo que en estos espacios hay que promover una suerte de sensibilización frente a esas discriminaciones, ¿no? Es importante que las salas de redacción se sepa los estándares con respecto a pueblos indígenas, que no se, en la medida de lo posible, se implementen prácticas autorregulatorias para que no sean esas voces potentes las que acentúen Claro. discriminación contra personas afro. Es decir, pero con este mensaje lo que quiero decir es, ya hay unas voces que suenan, que no son excluidas y que pueden ser parte de la lucha contra la discriminación y la exclusión. ¿Sí? Y un tercer punto es la agencia propia, o por lo menos así lo he venido planteando. No podemos, por ejemplo, hablemos de violencia sexual contra mujeres periodistas. Eso es algo que bien puede cubrir una sala de redacción conformada solo por hombres. Y es probable que hagan un muy buen reportaje. Pero creo que hay un punto de sensibilidad, hay un punto de identidad que es muy fácil que se le escape. Entonces también es importante que en las salas de redacción, también es importante que las voces excluidas tengan agencia propia. Es decir, no solo depende de que haya un reconocimiento institucional estatal, de que haya unos actores que ya tienen una voz en el espacio público, que sean sensibles a la lucha contra la discriminación, sino también que esas voces discriminadas cuenten con agencia propia, se pueda promover su presencia en el espacio público. Yo no creo que vaya a pasar en el marco de los próximos 3 años, que es mi mandato, pero ojalá yo pueda contribuir o la oficina pueda contribuir en algo a que tengamos más medios LGBTI más, a que tengamos más medios con presencia y liderazgos directivos afro, a que tengamos mayor poder dentro de los medios de comunicación de las mujeres. Y esto creo que es algo que se tiene que hacer también desde el promover la agencia Y propia. desde, también desde el rol, digamos, de la relatoría, ¿te imaginas un trabajo articulando a estos actores? Porque muchas veces lo que sucede es que existe un trabajo de manera independiente, autónomo, por parte de los medios, por las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? De agrupaciones activistas, pero quizás lo que está del Estado, por su lado, quizás que está generando ciertas políticas, pero quizás lo que falta es, digamos, alguien que ayude a articular esos trabajos, que haya un diálogo. Digamos que la relatoría tiene que hablar con todos los actores de la región alrededor del tema. Eh, yo no quisiera tener como o plantear la expectativa casi que de forzar que personas que no se quieren hablar lo hagan, ¿sí? Pero sí creo que es muy importante que se den las condiciones para que la reflexión exista en cada uno de estos sectores. Es decir, y podemos de aquí saltar a otro tema, es decir, podemos hablar de todos los estándares, todos los problemas de la libertad de expresión online, ¿sí? Podemos leernos todos los términos de referencia a las redes sociales y recitar aquellos aspectos que pueden resultar controversiales. Podemos convocar a todos los parlamentarios a que ve, di, evalúen cómo puede ser, digamos, la aproximación a estos temas, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo. Pueden participar todas las ONGs, pero si no está en las plataformas, esa conversación es incompleta. Iba Digamos, a ir por ahí no, también, no. digamos, ¿cuál es digamos, la responsabilidad de las plataformas digitales o cuál es su parte, digamos,
en esta conversación, y ya no solamente teniendo que ver lo que estamos mencionando respecto de, digamos, el acoso o, digamos, la agresión en el espacio digital, sino también ya podemos empezar a conversar de lo que pasa a nivel regulación, digamos, ¿no? Hoy pareciera que el espacio digital es como un coliseo romano, en donde, bueno, estamos todos interactuamos, y empieza, digamos, a notarse digamos, esta lucha, ¿no? O esta puja entre regulación o reclamo de regulación, pero por supuesto que esto choca con el derecho de libertad de expresión. En principio, ¿cuál es el rol y qué te imaginas para las plataformas y cómo empezamos digamos, a hacer esa conversación un poquito más articulada? Yo pondría como una base y tres elementos, casi que un triángulo, ¿no? De las líneas rojas para mí, ¿no? Entonces, la base es, con lo que tenemos actualmente, no basta para enfrentar los desafíos de libertad de expresión online. Digamos, creo que ahí hay, entonces eso quiere decir que hay que hacer cosas, ¿no? Eh, la pregunta es qué hacer, hasta dónde ir. Ahora, digamos, los tres puntos o este triángulo de conceptos es, yo creo que nada de lo que se haga debe caer en excesos regulatorios. ¿Sí? Nada de lo que se haga puede ser intuitivo, ¿no? Digamos, o sea, la intuición no es un buen consejero para estos temas. Quien sea que diga que tiene una buena idea para resolver todo este problema, es muy probable que esté equivocado. ¿Sí? Y el tercero es sin una fe ciega en la autorregulación. Entonces, ni la intuición, ni los excesos regulatorios, ni una fe ciega en la autorregulación, reconociendo que lo que tenemos actualmente es insuficiente para enfrentar los desafíos de libertad de expresión online. ¿Qué rol juega, por ejemplo, el ámbito educativo? Mucho también se ha hablado de esto, porque estamos hablando, digamos, que nos ha tomado a una generación que ya venimos de otro terreno, que nos incorporamos al ámbito digital, pero también podemos empezar a pensar en lo que podemos trabajar con las generaciones digitales nativas y aquellas que vienen. Digo, ¿se puede trabajar desde el ámbito educativo también? Hace un año había una discusión sobre alfabetización digital, ¿no? Y, y parecía que las iniciativas que se estaban gestando alrededor de alfabetización digital requerían de espacios presenciales, ¿no? Requerían juntar personas, digamos, todos los proyectos que yo alcancé a ver de alfabetización digital en varios lugares, convocaban personas. Con la paradoja hoy en día, y es que hoy no hay educación, o sea, que no esté pasando por un entorno Exacto. digital. Es decir, la pandemia forzó a que todo lo que tenga que ver con educación, si la hay, porque lo que está pasando es que quienes no están conectados no tienen Sí, educación, ¿sí? exacto. Pase a través de plataformas digitales. Y ahí yo coincido plenamente en que hay que avanzar en desarrollar habilidades para el consumo de contenidos en línea, ¿no? Y esto creo que es un tema muy delicado, pero también es un tema muy importante, y creo que no se puede esquivar en este momento de la región, ¿no? Es decir, están sucediendo varias cosas en simultáneo. Entonces, los medios de comunicación a quienes, por lo menos de manera teórica, les hemos encomendado que proporcionen información de interés público, veraz, contrastada, ¿no? Como información relevante, cada vez tienen menos capacidad. Y entonces eso implica que cada vez tienen menos posibilidad de brindar contenidos con esos estándares de calidad. Y esto pasa al mismo tiempo que la ciudadanía y la gente que está conectada consume como nunca contenidos online. Luego, si contenidos democráticamente relevantes, y entonces esto se junta también con la crisis económica de los medios de comunicación, ¿no? Si cada vez es más difícil producir un contenido valioso o democráticamente relevante, o por lo menos que cumpla estándares periodísticos, ¿sí? Se está consumiendo otra cosa, ¿sí? O se está consumiendo mayoritariamente otro tipo de contenidos que no tienen ese estándar, que no está mal tampoco consumir, ¿sí? Pero puede que tengamos o sea, si no avanzamos en educación, empecemos a tener sociedades distraídas, sociedades encapsuladas, sociedades que más allá de la puerta de la casa, de cualquier hogar, pueden estar sucediendo cosas importantes que ni siquiera se advierten en la medida en la que no se está contando, o incluso, que es algo, hay un colega aquí en Colombia que tiene una frase que me encanta, que es: el mejor periodismo está pasando ahora. Mencionabas varios aspectos que me interesa profundizar un poco porque obviamente, digamos, estamos atravesados por una pandemia, algo que nunca hubiéramos imaginado que nos iba a suceder, además a nivel global.
una problemática que, digamos, todos estamos viviendo al mismo tiempo, y en el caso de la región empezó prácticamente en la misma época, ¿no? Nos tocó marzo y ahí todos inclusive empezamos en distintas fechas muy cerquitas a vivir la cuarentena. En este sentido, la ciudadanía se vio obligada a digitalizarse, la que puede, mayoritariamente la que puede, obligada, y también esto lo que nos ha dejado, digamos, a la vista es justamente las diferencias y las brechas, ¿no? ¿Cómo hacemos para disminuir esas brechas y que eso, digamos, porque tiene un impacto impresionante justamente en la posibilidad de expresarse? Bueno, yo creo que todos los países de la región tienen dos características. La primera es que las distancias, no solo en conectividad, entre lo urbano y lo rural son dramáticas. O sea, en servicios públicos, en provisión de derecho a la salud, de educación, calidad, de infraestructura. Es decir, creo que salvo algunos países ya muy grandes y potencias económicas, la gran mayoría de países tienen un retraso tremendo en proveer eh, y en dar acceso a distintos servicios, entre ellos la conectividad. Y también creo que todos los países tenían un plan, ¿no? Tenían un plan a 2030 o a 2025, en el cual progresivamente tenían el propósito de la conectividad. Yo creo que esos planes se tienen que acelerar. O sea, creo que debería, o sea, o un indica, y eso que sí creo que es algo que en el curso de mi mandato como relator se debe poder advertir, ¿no? Es decir, si hoy cualquiera de los países de la región dice yo tengo una brecha digital de tanto por ciento, eso es algo que se debe ver disminuido considerablemente en los próximos 3 años. Más allá de si existían planes a mediano y largo plazo, y por qué, precisamente por lo que planteas. Hoy, buena parte, diría yo, de la ciudadanía y del ser ciudadano, ¿sí? Cuando uno tiene a mucha gente confinada o con restricciones a una movilidad amplia, pasan por la conectividad. Y me atrevería a decir que si hay ausencia, digamos, si hay brecha digital deliberada, ¿no? Hay una suerte de negación de derechos civiles hoy en día, ¿no? Entonces, Claro, creo que ese es el un no punto neurálgico. invertir y el no apostar a eso de manera proactiva y planificada digamos, constante, ya está haciendo, digamos, una cercenación de la libertad en ese sentido de expresión. Hoy mencionábamos también algún otro aspecto, digamos, por arriba, pero me gustaría un poquito profundizar respecto de, bueno, obviamente cada vez más personas están en el espacio digital y se está notando un incremento del monitoreo o el ciberpatrullaje por parte de los estados en las redes sociales. ¿Crees que, digamos, los estándares, digamos, que tenemos en este momento están preparados para este desafío? ¿Crees que hay que ajustar ahí algunas clavijas? De alguna manera, teniendo en cuenta que tenemos más restricciones para estar en las calles, justamente el espacio digital es propenso, ¿no?, a poder manifestarnos mayormente, y seguramente quizás el trabajo de parte de monitoreo se está profundizando, ¿no?, en este momento. Bueno, yo creo que en los entornos digitales y en los entornos análogos hay determinados actores que tienen, eh, diría yo, una suerte de desigualdad de poder y de información con respecto a otros, ¿no? Y esto se acentúa en el ecosistema digital, ¿no? La capacidad o la información de la cual dispone una empresa que enchufa Internet, ¿no?, que conecta Internet, es completamente distinta al volumen de información que tiene el que está conectado a Internet. Y ahí, digamos, hay una escala y podemos poner cuántas capas como actores, y hay una especie de golosina en el entorno digital actual, y son los datos de los usuarios. Es decir, es una suerte de santo grial permanente que está en todos lados, que se produce todo el tiempo, que la gran mayoría de veces se entrega sin pleno conocimiento de lo que esto implica. Y creo que allí es donde esa intersección entre balancear ese poder, ¿no?, que no quiere decir que se deje de tener, creo difícil que se Claro. deje de tener, ¿sí?, pero creo que es un poder que tiene que ser más escrutable, creo que tiene que ser un poder que rinda más, que rinda cuentas, tiene que ser un poder que además sea transparente para que sus usuarios, para que los distintos ciudadanos que aportan a esa economía de datos, por lo menos sepan que lo están haciendo, ¿no? Y por aquí derecho, entonces, digamos,
Eso tiene impactos económicos, eso tiene impactos políticos, porque quien maneja más información a más datos y mayores volúmenes, ¿no? Aquí en el entorno digital la palabra clave es escala, ¿no? Es decir, Ujú. también quien utilice ese poder con fines de, no sé, de alteración de la libertad de un elector, quien utilice ese poder con fines de engañar para favorecer una corporación, una empresa privada, es decir, también tiene muchísimos riesgos, ¿no? Y creo que en el marco de los próximos 3 años, que es, digamos, el mandato que a mí me fue conferido, con que se pueda tener o aumentar la conciencia de que eso está sucediendo, yo me daría por bien servido. Porque creo que hay conversaciones muy interesantes en los entornos digitales, pero que siguen siendo parte de capas de la sociedad que manejan un nivel de información sofisticada, cuando todas esas conversaciones terminan siendo aterrizadas en ciudadanos que con un dispositivo celular pueden estar alimentando esa golosina. Claro. Claro. Bueno, un poco creo que de lo que respondés también da pie para mencionar el derecho de acceso a la información, ¿no? Nuestra región viene trabajando hace muchos años, especialmente con sus legislaciones, solo pocos países no tienen esa ley. Digamos, ese es un elemento de importancia para que la ciudadanía, no solamente el periodismo profesional, que es quien muchas veces utiliza esta herramienta, la ciudadanía empoderarla para que utilicen este tipo de herramientas y avancen en la búsqueda de información, por ejemplo, en este caso, reclamo de datos, de cuáles son sus datos, ¿no? No solamente de saber, digamos, aspectos y cuestiones de cómo el Estado es administrado, pero sino también cómo se administran sus propios datos, ¿no? Que están dejando en el ecosistema digital. Bueno, si hay un momento para hablar de acceso a la información es este. Es decir, y ahí y se está cumpliendo una máxima y es imprescindible que se tengan marcos legales para acceder a la información pública, pero estos marcos legales por sí solos son insuficientes. Eh, ¿Qué pasa? Hoy tenemos en varios países de la región o están vigentes o se decretaron estados de emergencia o, digamos, estados excepcionales que naturalmente le dan facultades extraordinarias a los poderes ejecutivos que tienen capacidad para hacer compras, tomar decisiones de una Sí, forma más ágil. Todo esto, creo yo, muy justificado en el marco de la pandemia, pero si eso no va acompañado de la transparencia, si eso no va acompañado del acceso a la información, si eso no va acompañado de poner esas acciones urgentes de cara al público, ¿sí? Creo que hay unos riesgos enormes de corrupción. ¿Sí? Entonces, creo que, y aquí entonces también los periodistas necesitan acceder a información pública para poder informar de manera adecuada y, digamos, cumpliendo estándares de calidad periodística. Y siento que hoy en día sigue estando vigente una suerte de cultura del secreto, ¿no? sí, claro. Eh, y esa cultura del secreto hay que seguir trabajando en ella, contra ella, hay que derrotarla, porque entre más, o sea, hoy en día la capacidad eh, de archivar información, de sistematizar información, es mucho más alta. Luego, Sí, cada vez en mayor y ningún la tecnología ha momento, reducido esa problemática, ¿no? claro, es decir, hoy en día la transparencia es fácil si se quiere hacer, es lo que quiero decir. Es decir, nunca antes había estado tan puesto a prueba la transparencia como un acto de voluntad política, porque con muy pocos recursos se puede tener un portal de transparencia que en tiempo real transmita eh, algunos aspectos claves. Y esto tiene que ver con el ejercicio de derechos, ¿no? O sea, no es solo hablar de conectividad para que la gente esté enchufada, sino de calidad de la información que se proporciona para que la gente pueda acceder, por ejemplo, a una ruta de atención para alguien contagiado de coronavirus. Mencionabas el trabajo del periodismo en relación al acceso a la información. Me gustaría enfocarnos en algunos aspectos del ejercicio profesional del periodismo. Y justo en este contexto también de pandemia, mencionábamos la gran cantidad de información que, digamos, se difunde por fuera del trabajo de calidad del periodismo. Bueno, ¿cuál es el rol, cuál crees que tiene que ser el rol en este momento del periodismo para desentrañar de alguna manera eh, la circulación de noticias, pueden ser noticias falsas o desinformación, digamos?
Bueno, yo siento que al venir de trabajar 10 años con periodistas, ¿no? Eh, para mí lo más importante es que el periodismo sobreviva y que y que el periodismo, yo creo que hay dos riesgos ahí, y es el periodismo, y cuando yo hablo de periodismo son medios grandes y pequeños, etcétera, está en riesgo de extinción, ¿no? Y es un riesgo real que yo creo que no siempre se dimensiona por parte de los actores de la sociedad, pero también está en un riesgo de captura. Está en riesgo de ser capturado por actores públicos, por actores privados, por diferentes sectores, incluso por actores de otras latitudes, ¿no? Que esto es algo muy sensible. Eh, y creo que esto pues lleva a una profunda reflexión. Yo creo que el hecho de que se acabe un medio siempre será una mala noticia, independientemente del medio de comunicación. Y creo que hay que avanzar y ojalá la relatoría pueda estar sumando a esa conversación a que todo tipo de medio de comunicación encuentre la forma de estar más fuerte, sobre todo, no por el medio, ¿sí? Sino por la función democrática que tienen esos medios de comunicación dentro de la sociedad, ¿sí? Una sociedad dispersa, una sociedad que está encapsulada en burbujas de filtro, una sociedad que puede estar aturdida de tanto ruido, necesita de periodismo. Y necesita de periodismo o para estar identificada o para tomar distancia, pero lo que no puede pasar o lo que nos toca trabajar para que no pase es que el periodismo desaparezca o que se transforme a un punto en el cual no parezca o no cumple una función periodística. Enfocándonos puntualmente también en el trabajo periodístico, en este caso hay un aspecto que es insoslayable y es que en algunos países se ejerce violencia extrema contra ellos, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de protección, digamos, más adecuadas que considerás se puede implementar para acompañarlos? Yo creo que hemos hablado muchos años de protección y creo que estándares de protección hay. Y creo que cuando no se proporciona protección, no es porque no se sepa qué hacer, es porque o no se quiere, o no se hace de manera oportuna, o porque hay muchas trabas para que eso que toca hacer, que es proteger a los periodistas, se materialice. Eh, Ahí yo creo que al menos a la relatoría le toca, de cierta manera, dejar de recitar para empezar a ayudar a la implementación. Y esto, digamos, lo digo de manera, digamos, muy enfática, porque creo que el estándar por sí mismo no salva vidas, ¿no? El estándar de protección que hemos redactado, que se ha redactado desde la oficina, no salva vidas. Lo que puede salvar vidas es la implementación de ese estándar. Y creo que el momento es propicio en la medida en la que a nivel global hay una discusión, el UN Safety Plan de Naciones Unidas para la protección de periodistas y la lucha contra la impunidad. Hay obligaciones acentuadas, hay compromisos de varios países en avanzar en estas agendas, y creo que ahí el asunto es de implementar los estándares que existen. Pero sí hay una violencia, ¿sí? Que me parece que está creciendo y que me parece es intolerable en cualquier sociedad democrática. Y ya no me refiero a la violencia de los grupos armados organizados o de las bandas o de las mafias, digamos, que esa hay que enfrentarla, ¿no? Digamos, con los organismos de seguridad del Estado y protegiendo a los periodistas. Hay una violencia de cierta manera un poco más simbólica, que es el discurso estigmatizante por parte de liderazgos públicos. Entonces hay líderes públicos, diría en todos los países de la región, que no sienten, no se sonrojan en absoluto cuando hacen discursos denigrantes contra la prensa. En muchos casos ni siquiera es que estén amenazando al periodista, pero están invitando a todos sus Ya seguidores. desacreditarlo, digamos, ya eso acompaña, digamos, a toda su comunidad a hacer lo mismo, ¿no? Es casi que fabricar, ¿sí?, una atmósfera adversa a la libertad de expresión de los periodistas, Sí, una desde una posición autocensura. pública, desde una No, posición de responsabilidad. y genera mucha autocensura por parte de los periodistas también, ¿no? No, y las consecuencias son tremendas. O sea, la primera consecuencia es que los seguidores de ese líder político se van a ver alentados, casi que van a sentir que tienen el permiso de agredir a los periodistas, ¿sí? Pero también los periodistas van a tener o tienen la reflexión
en la cual plantean, bueno, si la consecuencia de criticar a este líder político es esta, a lo mejor no vuelvo a hablar de esta persona. Y ahí es donde pasa lo que tú planteas, la autocensura. Es decir, la Claro. autocensura es el fracaso último, digamos, el fracaso, la mayor victoria de quienes quieren censurar. ¿Sí? Porque ya ni siquiera tienen que hacer nada, porque generaron las condiciones para que la decisión sea tomada por quien se quiere expresar libremente, pero no siente confianza para hacerlo. Y eso, digamos, se ve exacerbado por las redes sociales. Al final, las redes sociales eh, tienen unas métricas, digamos, hasta cierto punto no explicadas, pero que para las personas son importantes. Entonces, cuando un periodista hace una nota y tiene muy buena receptividad, es un gran día para ese periodista. No se va a dormir satisfecho, ¿sí? Pero cuando esas mismas métricas son en contra o se utilizan para ejercer violencia contra mujeres periodistas o se utilizan para atacar, amenazar, intimidar, pues ese día a lo mejor no duerme, ¿sí? Y a lo mejor al día siguiente empieza a tener la reflexión de si quiere seguir haciendo periodismo o si lo sigue haciendo con respecto a determinados temas. Entonces, es un asunto muy, muy sensible. Esto lo hablábamos un poco hoy respecto de, bueno, cuáles son realmente las medidas que se pueden tomar, porque lo que suele ocurrir es que la legislación tradicional no acompaña, digamos, esos procesos, ¿no? Cuando uno quiere hacer una denuncia porque se siente absolutamente acosado, intimidado, en algunas veces inclusive amenazado a través de las plataformas sociales, la legislación vigente tradicional en los distintos países no acompaña en ese proceso de manera rápida, digamos, o de una búsqueda rápida. Ahí, digamos, hay una especie de vacío en el que, en el caso no solamente de los periodistas, sino también de los activistas de libertad de expresión, no encuentran, digamos, un acompañamiento. No estoy seguro yo que haya un vacío, ¿no? Creo que es un tema más asociado a los tiempos, ¿no? Es decir, de acuerdo a mi experiencia, la gran mayoría de veces la arquitectura institucional, por ejemplo, el sistema judicial, eh, si se le presentan este tipo de casos, lo más seguro es que no se entienda todos los factores que están ahí involucrados, ¿no? Entonces ahí la cuestión o el desafío no es tanto frente al mecanismo, sino frente a qué tan preparado está el mecanismo El judicial mecanismo. para analizar una situación que es mucho más compleja que analizar una ley y una situación. Sin duda. ¿Sí? Y en un segundo plano es, claro, cualquier sistema judicial necesita de unas reglas de debido proceso, ¿sí? Que son casi que antinatura si uno lo contrasta con las dinámicas digitales, ¿no? Entonces, ahí hay también como un factor de ansiedad, ¿no? Hay ansiedad por participar, hay ansiedad eh, eh, digamos, por tener relevancia en el espacio público, pero también hay ansiedad porque si pasa algo adverso, suceda algo pronto, ojalá ya, que resuelva. Es decir, aquí hay un componente de, de la estabilidad emocional de todos los usuarios de las redes sociales, ¿no? Del impacto tanto positivo como negativo a niveles exagerados. Y volvemos a otro punto que hablamos acá y es la alfabetización digital. Es decir, Claro. no solo es estar conectado, sino tener las habilidades o trabajar porque se desarrollen las habilidades para que este tipo de cosas puedan ser asumidas sin que se acuda tan fácilmente a la ansiedad, a la frustración, ¿no? La indignación, que es como una palabra clave en redes sociales, que es un fósforo que se enciende. Sí, me atrevería también a agregar que la alfabetización digital también sería interesante para fomentarla más, por ejemplo, en los ámbitos judiciales, ¿no? Creo que ahí también hay una brecha a veces para justamente romper con este desafío que tienen de trabajar con dimensiones que quizás hasta ahora la ley, digamos, la legislación no estaba preparada. Y en este sentido, también te pregunto respecto de estas otras metodologías de persecución contra los periodistas que tiene que ver con ya persecución judicial o hostigamiento de este tipo, digamos, se está notando este elemento como uno de los métodos para acallar las voces de los periodistas en la región. Sí, sí, y no de ahora, digamos, sino de hace bastante tiempo, digamos, la relatoría, la segunda mitad de los años 2000 estuvo, de la primera década estuvo
muy concentrada en estos temas. Hubo casos en la Corte Interamericana. Creo que hay estándares suficientes para la aplicación digamos, para aplicarlos en el marco de esta persecución judicial, en algunos casos, al ejercicio de la libertad de expresión. Pero yo creo que parte de los síntomas de una enfermedad de censura que toca empezar a evaluar y a monitorear desde la oficina es que hay muchos estándares que están ahí, pero que son despreciados deliberadamente. Eh, o que aún si se invoca en el marco de estos procesos, se desconocen sin que haya un mejor argumento en contrario. Es decir, yo creo que la libertad de expresión y los propios estándares tienen que estar también sometidos al debate público, pero pareciera que transitamos tiempos en los cuales nos perturba mucho que los demás se expresen. O hay sectores a los cuales les perturba mucho que otro pueda atreverse a decir algo que él nunca diría, ¿no? Y cuando tal vez lo que nos proporciona Internet por primera vez en la historia de la humanidad es que la libertad de expresión sea un derecho más universal que antes, ¿no? Entonces, a mí me resulta de cierta manera paradójico que los tratados internacionales de derechos humanos tengan tantos años, ¿no? Pero que en el momento en el que empieza a universalizarse una expresión, resulte aturdidor para personas que ya se expresaban, ¿no? Es como un tema es un derecho que nos toca coejercer, ¿sí? Y es un derecho que tenemos que coexistir con él, es decir, hay que coexistir con la libertad de expresión de los demás, y creo que cuando el acoso judicial a lo que responde en últimas es a la incapacidad de dar el debate público. Es decir, yo creo que judicializar el debate público es una, digamos, están los mecanismos para que se haga, pero creo que es perder la oportunidad de dar el debate público. Me mencionabas recién el concepto libertad de expresión y me das pie para una de las últimas dos preguntas que te hago y que tiene que ver con, bueno, es un concepto que claramente en los últimos años y nuevamente respecto del espacio digital es tomado, es aprovechado por los grupos de odio también, ¿no? Como para utilizarlo como bandera para, bueno, diga lo que diga, esto es libertad de expresión y también tengo el derecho. Entonces, ¿cuáles son, crees que existen límites que hay que proponer cuando cuando este derecho es ejercido por alguien o por un grupo violento? En este sentido, ¿cómo contrasta con la posible regulación o con el derecho supremo de la libertad de expresión, ¿no? Digamos, el propio concepto está de alguna manera hoy, digamos, vapuleado porque lo toman, obviamente, toda la sociedad, inclusive los grupos violentos. Decir que se tiene legitimidad para discriminar es tan absurdo como decir que se tiene legitimidad para censurar. Es decir, de la misma forma en que la Relatoría de Libertad de Expresión no puede estar de acuerdo con la censura, porque sería algo contrario a su mandato, tampoco puede estar de acuerdo con la vulneración deliberada de cualquier otro derecho, ¿no? O que con la bandera de la libertad de expresión se quiera en realidad tramitar o legalizar una discriminación. Es decir, los derechos humanos y ahí, digamos, la oficina que yo en este momento lidero, hace parte de un organismo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que velar y promover por un decálogo de derechos humanos donde el derecho a la igualdad existe, ¿sí? Y donde la discriminación no cabe, ¿no? Entonces, estos derechos tienen que armonizarse, ¿no? No es poner un derecho por encima del otro para justificar la vulneración de ese otro derecho. Entonces, yo creo que ahí, sin duda, hay debates interesantes, debates muy intensos, es decir, yo no quiero con esto que estoy diciendo, digamos, plantear que está todo muy claro, creo que ahí es una reafirmación de que no será esta relatoría la que digamos, sobre la cual se base la justificación para una acción discriminatoria, ¿no? Esta pretende ser una relatoría que avance en la armonización de derechos, porque además la libertad de expresión es un derecho que es instrumental a la garantía de otros derechos. Entonces, hoy en día, y tú lo mencionabas al principio,
hay protestas en varias regiones, en varios países de la región. Algunas de ellas están asociadas a causas contra la discriminación, ¿no? Es muy importante garantizar también la libertad de expresión en este tipo de escenarios. Y la libertad de expresión es en sí mismo un motor para luchar contra la discriminación. El próximo 2 de noviembre es el Día Internacional para poner fin a la impunidad. Eh, ¿Cómo se puede romper con este esquema, digamos, de crímenes no resueltos? Yo creo que hoy hay muchas más herramientas, hay muchos más actores que hace 30 años, ¿no? Y lo digo con esa propiedad porque en la fundación en la que yo trabajaba, hacíamos seguimiento a casos durante las últimas 3 décadas y podemos advertir cómo la impunidad es la regla y la justicia es la excepción. Y creo que eso es importante, ¿no? Eh, la relatoría en estos temas trabaja muy en alianza con la UNESCO, ¿no? La UNESCO es, digamos, el organismo de Naciones Unidas que lidera la agenda global del 2 de noviembre. Y, digamos, hay avanzadas muchas acciones con respecto a, por ejemplo, el apoyo a poderes judiciales, ¿sí? En materia de formación para que cuenten con mayores herramientas para sortear casos de lucha contra la impunidad. El desarrollo de investigaciones, estándares, discusiones alrededor de este tema que permita avanzar en la búsqueda de justicia. El escuchar muy atentamente lo que hace sociedad civil, el trabajo que hace la prensa, ¿no? Si hay algo muy interesante en esto, digamos, uno puede hablar de la impunidad judicial, ¿no? Pero, y en ese escenario resulta también esperanzador que el periodismo es un sector que no olvida a su gente, ¿no? Es decir, el periodismo tiene muy presente el derecho a la memoria y, y hay un trabajo de muchísimos años, el Proyecto Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa, y por ahí derecho muchas otras iniciativas para que esas historias permanezcan, ¿sí? Para que se siga reclamando justicia, y en ese sentido, pues la relatoría debe estar, digamos, creo que es un actor, digamos, que está llamado a esa conversación desde el apoyar a los estados, pero también desde el visibilizar que la impunidad sigue siendo un fenómeno vigente. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por esta entrevista, por este encuentro para IFES, con bueno, la respuesta a muchísimas preguntas que tienen que ver con la agenda que vas a tener bueno, ya a partir de ahora de tu nuevo cargo, así que muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Vanina, muchas gracias. De verdad que para mí es reencontrarme con buena parte de lo que he trabajado en la red IFEX y pues desde la relatoría muy disponibles también para seguir avanzando en las agendas de libertad de expresión. Muchísimas gracias.